El mundo entero se encuentra en un proceso de vacunación. En algunos países, el proceso es lento, y en otros, se vive una aplicación de la vacuna más rápida y más eficaz. ¿Cuáles son los factores que determinan esta diferencia? ¿Tiene que ver la economía de cada país? ¿Será que los países con economías más prósperas tienen la capacidad de lograr una vacunación más rápida? ¿Qué está provocando que México tenga un proceso de vacunación tan lento? Estas y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío el reconocido analista Ezra Shabot. Hola Ezra, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hola, ¿qué tal Nadia? Muchas gracias y muchas gracias a Enlace Judío por esta entrevista. Ezra, estamos en un tiempo de vacunación. Constantemente ese es el proceso en diferentes países del mundo. Pero aquí la pregunta sería comenzar a hacer una evaluación sobre si hay una relación entre el proceso de vacunación y la economía de cada país. Es decir, los países con mejor economía son los que ya llevan a mayor cantidad de su población vacunada. Mira, este es un proceso que hay que verlo desde distintas perspectivas. Por un lado es cierto, los países más poderosos, económicamente fuertes, fueron los primeros que accedieron a vacunas. Le pusieron dinero a la investigación, obviamente a la producción, llegaron a los acuerdos con los laboratorios, con las grandes compañías productoras de vacuna y se hicieron de las vacunas. Esta es una parte y es parte de la discusión de por qué no se repartieron equitativamente. Es un juego de mercado y, por supuesto, un juego de poder entre los que son y tienen mayor posibilidad de invertir y, por supuesto, de hacerse de esas vacunas y de aplicarlas. Pero este es el segundo elemento. Un país, por ejemplo, como los Estados Unidos durante Trump, que tenía la posibilidad, al final, básicamente en noviembre, diciembre, enero todavía de este año, de aplicarlas, no se habían aplicado con la velocidad que debía, y este es lo que hace la diferencia entre uno y otro. Lo mismo sucedió en Europa. Europa tuvo acceso a las vacunas y lo que sucedió es que en la medida en que comenzaste a vacunar, hay países que, como el caso israelí, que tuvo acceso, que le puso dinero, que tuvo la capacidad de negociar bien con los propios laboratorios, en donde adquirió las vacunas, tuvo un proceso racional, un proceso efectivo de aplicación de las vacunas, pero al mismo tiempo mantuvo las otras medidas de no abrir inmediatamente, de no establecer contactos directos sin cubrebocas, de mantener todavía cerrado una parte de la economía hasta en tanto los números de contagios no disminuyesen sustancialmente. ¿Qué es lo que le pasó a Chile? Chile comenzó a vacunar también, tenía los niveles más bajos, pero en la medida en que no fue capaz de coordinar su proceso de vacunación, que hasta si no te llega a niveles del 50, del 60% de la población al menos con una dosis, cuando se tienen que aplicar dos en la mayoría de las vacunas, si tú lo abres, lo que sucede es que, pues ya lo vimos, se te vuelve a disparar. Países como Francia, por ejemplo, como España, hoy están sufriendo exactamente esa situación. En algunas zonas de los Estados Unidos que también son reacios porque ahí tienen, como en una parte de Europa, todo un movimiento absurdo de antivacunas, de que no se quieren vacunar porque inventan cosas verdaderamente locas de que les van a cambiar el ADN y que los van a controlar y que las vacunas hacen daño. Bueno, en esos lugares se dispara otra vez el índice de contagios y por supuesto ahí puede haber mayor morbilidad, mayor gente que fallece. Entonces, este es un juego de equilibrios, de tener la vacuna, de tener la capacidad de aplicarla racionalmente, porque si tú decides que solamente se lo pones a mayores de 60 o a mayores de 50, sin considerar otros elementos que están ahí presentes, como gente que tiene alta presión, diabetes, gente que tiene otros elementos ahí que deberían ser considerados para evitar que puedan contraer la enfermedad y morir. Entonces, se te disparan los números. Es un juego de equilibrios. Vacunar, saber a quién vacunar, cómo vacunar y mantener todavía las medidas de distanciamiento social hasta en tanto tus números no te den para bajarlo a lo más posible. Países como Israel ya están vacunando a jóvenes o ya vacunaron a jóvenes mayores de 16 años e incluso están viendo ya el tema de niños. Esto es lo que te lleva ya a poder abrir. Israel hace
unos días, pues estableció que de todas formas le pide a sus ciudadanos que no viajen a determinados países, incluyendo México, porque las variables que hay de coronavirus pueden hacer que lo adquieras fuera del país, lo metas e incluso con todo y la vacuna puedas quedar contagiado. Entonces, este es un juego, es cierto, entre tener los recursos, tener la habilidad para recibir las vacunas, tener un sistema profesional para aplicarlas, criterios médicos, científicos y no políticos para aplicarlas, y finalmente, lo más importante por supuesto, seguir manteniendo medidas de sana distancia hasta en tanto no se pueda derrotar verdaderamente a este virus. Esdra, en México estamos viviendo un proceso particularmente lento de las vacunas. ¿Cuál es la razón de que estemos con esta condición? Yo creo que es exactamente un poco lo que decía como respuesta a tu primera pregunta, que se están utilizando criterios de orden político, desgraciadamente. O sea, llegaste tarde al proceso de compra, llegaste tarde, apostaste porque se iban a producir en México vacunas, la AstraZeneca, o se iban a establecer con acuerdos que finalmente no se lograron, por una u otra razón. El hecho es que no tuviste acceso temprano a las vacunas. Esa es la primera parte. La segunda parte es que no tuviste tampoco a nivel del sector salud la posibilidad de aplicarlos rápidamente. O sea, te atoraste en medio de una reestructuración del sistema de salud que no ha funcionado. México ha sido a lo largo de la historia, desde los años 50, 60, uno de los países de América Latina al menos, con los mejores sistemas de vacunación. Todas las campañas que seguramente muchos recordarán con respecto a vacunación de sarampión, de poliomielitis, etcétera, etcétera, que se hacían en las calles, etcétera, tenían un personal profesional para hacerlo. Hoy esa gente no está, no se continuó ese proceso, y entonces este nuevo sistema lo que hizo fue pues hacer más lento, ralentizar, le llaman ahora, el proceso de vacunación. Se tomaron, por razón de las campañas, pues medidas de orden político, por ejemplo, no vacunar a los médicos, que es un error muy grave. Médicos en toda la línea, no es un problema de que porque son doctores, es la gente que tiene el contacto directo con gente que puede, por estar en hospitales, por estar en consultorios, etcétera, tener un mayor grado de contagio en función de lo que están haciendo. Y por eso es que prácticamente los países que no tomaron consideraciones políticas los vacunaron primero. Entonces, si no vacunas médicos, vacunas maestros, cuando todavía no abres las escuelas plenamente, no son consideraciones muy válidas. Y entonces lo que tú tienes es pues, números verdaderamente desproporcionados, tanto de contagios como de gente que fallece. Las vacunas finalmente llegaron, se están aplicando. Esto te ayuda a ver cómo en las últimas semanas los números oficiales, más allá de los números que uno puede, por supuesto, proyectar en función de lo que llaman pues, es una mortandad excesiva, o sea, los que se decretan como muertos, que están en una proporción mucho mayor de lo que fue el año pasado y que se supone pues, son parte de los fallecidos por la pandemia. Lo cierto es que sí te disminuye porque hay una parte que ya se contagió, una buena parte que se contagió, otra parte que está ya vacunada, 15, 16 millones de personas. Pero tu problema es, volvemos a la primer pregunta, es el hecho de que en la medida en que tú vuelves otra vez a salir teniendo niveles de vacunación del 10% en el mejor de los casos, de los contagios, gente que tenga el anticuerpo porque se contagió, súbanle otro 10, 20%, digamos que inmune un 30% de la población, tirando el dato así a lo más pues burdo que se pueda, pues te queda un montonal de gente que todavía en un momento de mayor contacto y apertura como el que estamos teniendo, por eso siguen hablando de la tercera ola.
algo que sigue situando a México en uno de los países que requiere acelerar el proceso de vacunación de forma, pero verdaderamente logarítmica, ya no diría yo, menor, porque si no tienes ese nivel de velocidad, pues esto te va a tardar por lo menos un año más en lograr que los números verdaderamente bajen. Ese es el gran problema que tenemos en este país. Y esta problemática, Esdra, ¿crees que se vea reflejada en las próximas elecciones del 6 de junio? Esa es la pregunta principal. ¿Qué es lo que hay que considerar en estas próximas elecciones? ¿Por qué son tan importantes? Mira, por un lado, por supuesto para el gobierno es importante acelerar el proceso de vacunación porque pues sí tiene que ver. Obviamente, gente que esté vacunada y se siente protegida, es un ciudadano que más allá de que si el gobierno hace o su partido hace propaganda diciendo gracias al presidente o gracias se vacunó, la gente siempre que finalmente recibe algo por parte, aunque no se diga expresamente, tiende a pues apoyar, agradecer, se le llama en otro lenguaje, al propio gobierno el hecho de que reciba ese beneficio. Con un golpeteo económico que ha tratado de ser disminuido a través de pues, lo que el gobierno ha logrado hacer, de entregar apoyos económicos directos, puede ser que eso le disminuya, pero sí estamos viendo a una población ya en estos momentos, estamos haciendo esto todavía en el mes de abril, que sí se ha visto dañada por un desempleo que no se recupera, por un empleo que se está recuperando, pero no en el sector formal, no en el que tiene seguro social, en el que trabaja, recibe beneficios, etcétera, sino en el informal, en la economía informal. Ahí es donde se está verdaderamente recuperando. Y ese es un sector que pues, es muy desprotegido. Ha habido una disminución del salario real de la gente. Se disparó inflación no por culpa de políticas de gobierno, porque los precios internacionales de materias primas se disparan, petróleo, etcétera, porque Asia, que es un consumidor enorme, fundamentalmente China, se ha recuperado y estos consumen de todo, y entonces los precios suben, y eso te pega aquí, donde no hemos todavía comenzado a crecer de forma importante. Y entonces esta es una parte, digamos, del problema, que estamos metidos en un hoyo económico donde la población veremos cómo responde ante la elección. Por otro lado, está el tema político, en donde aquí se está planteando dos escenarios claros. No hay medias tintas aquí. Es una oposición que dice abiertamente o se vota por mí o se establece un régimen de un presidencialismo absoluto y no hay otra salida. Es uno contra otro, o un presidente que dice o me dejan gobernar o no puedo transformar el país y cambiarlo como tal. Y ese es el choque que estamos teniendo. Y eso es lo que tiene que decidir la ciudadanía en este momento. Si quiere un modelo de continuidad con lo que se está haciendo ahora o quiere prácticamente echarlo abajo o tratar de contenerlo. Eso es lo que se está definiendo en la próxima elección y creo que es importante entenderlo en este contexto. Hay quienes dicen que esto es un enorme riesgo lo que está sucediendo por el gran choque que hay entre dos visiones. Una que intenta regresar al pasado de estabilidad económica con un presidente fuerte, poderoso e inatacable, y otra que dice, no, hay que seguir transitando a pesar de los errores y de fenómenos tremendos de corrupción, que tampoco se quitan en esta, pero con un modelo de apertura. Esto es, lo que se está debatiendo en la elección del próximo 6 de junio. Y lo que aumenta todavía más la complicación del tema, pues es el aumento de la violencia en estos tiempos de pandemia. Podemos ver este aumento de violencia en los feminicidios, por ejemplo. ¿Qué me dices al respecto? Sí, los últimos datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública te hablan de que la pandemia, al encerrar a la gente dentro de sus propios espacios, generó, pues digamos que disminuyeran delitos como robo a transeúntes, robo en transporte, porque bueno, pues disminuía la gente que estaba en esos lugares. Lo que sí aumentó en forma verdaderamente dramática fue lo que es la violencia doméstica fundamentalmente y sí específicamente el feminicidio. Hay que entender claramente que el feminicidio tiene una variable que no es solamente el homicidio de una mujer, sino es el homicidio de una mujer que pierde la vida por el hecho de
que sus características femeninas, el hecho de ser mujer, es lo que la vuelve el elemento catalizador para que el asesino la mate. O sea, hay que entenderlo claramente. O sea, ¿por qué si hay asesinatos de hombres y de mujeres, por qué tienes que especificar al feminicidio como algo propio? Porque se da en un contexto en donde es una violencia de género, una violencia específica. Mujeres en la casa que atienden y que llega el esposo o la pareja y las ataca, o mujeres en los autobuses que al ser identificadas como mujeres son no solamente asaltadas, sino golpeadas por el hecho de ser mujer y la relación tan perversa que hay entre el asaltante y la figura femenina. Este tipo de delitos han venido creciendo y sí es preocupante esta situación, y por eso incluso estos movimientos feministas, con toda la problemática interna que tienen y el modelo de politización con el que se maneja, es una realidad. Hay un tema de vinculación con la mujer, con sus características femeninas, que la hacen mucho más vulnerable que lo que le sucede a un hombre en las mismas condiciones. Son muchos temas a considerar para estas nuevas elecciones que vienen el 6 de junio. Y finalmente, Esdra, te quiero preguntar sobre nuestro país. ¿Cuáles crees que sean los principales cambios que se puedan vislumbrar en este año post-COVID, ya una vez que un mayor sector de la población esté vacunada? Yo creo que vamos a ver qué sucede finalmente con el proceso electoral, que es prácticamente en un mes y unas semanas, y estaremos viendo si finalmente hay otra vez un equilibrio de poderes o se concentra el poder otra vez en una sola persona. Eso es lo que un poco se va a decidir. Este es el gran dilema. El otro es cómo crece, una vez que logremos tener una mayor actividad económica, logremos controlar, eso no sé cuánto tiempo va a durar, todo el proceso, digamos, de manejo de la recuperación de la pandemia, si la economía puede regresar a niveles normales, si las oficinas se vuelven a ocupar, si logramos salir del mundo del Zoom, del mundo de la computadora al mundo de la realidad en donde nos vemos frente a frente. Porque esto va a cambiar en forma dramática lo que está sucediendo. Hasta ahora ya nos acostumbramos a hacer las cosas pues con este aparatito. Y todo el mundo pues dice, pues si le seguimos y ya seguimos haciendo el trabajo en casa, no nos manejamos en oficinas. Esto traería consigo, primero, un alentamiento, sí, de todo el proceso, porque no es lo mismo tener una dinámica de movimiento, de contacto personal, de resolución de problemas. Ya no hablo del tema educativo, en donde, por supuesto, este juego de la educación a distancia puede ayudarte en algunas ocasiones, pero no puede sustituir la educación, porque el principal elemento de la educación es la socialización, la posibilidad de entrar en una dinámica de grupo. Más de lo que aprenden los niños en las escuelas, que a veces no es relativamente pues, sustancial, depende qué es lo que cada quien pueda absorber o no. Yo le tengo mucha desconfianza a eso. Lo más importante es la capacidad de socializar, de conocer al otro, de entenderse, de ser parte de un espacio, de responsabilizarse por los demás y los otros por uno. Esa parte la tenemos que volver a recuperar. Y lo mismo sucede en otro tipo de espacios. Este modelo nos volvió terriblemente individualistas. Empezamos a vernos todos a través del mundo de la cámara, el uno con el uno. Incluso cuando uno asiste a eventos, ya no solo conferencias, en el mundo comunitario, asistir a una shive, asistir a un sepelio, a una levaya, desde el Zoom, te vuelve impersonal. Ya no eres parte eres el espectador y no el participante. Y de lo que se trata fundamentalmente es, tanto en lo político, en lo social, en lo comunitario, de regresar a ser lo que éramos en gran parte, que son participantes directos de la realidad,
para seguir avanzando, para encontrarse y para recuperar esa esencia humana que es finalmente el contacto. Y creo que esa es la gran apuesta que tenemos que realizar, volver otra vez a niveles de normalidad, básicamente ya no solo por lo productivo y económico, sino por lo esencialmente humano. Claro, no todo es concentrarse en los temas económicos que esto abarca, sino simplemente volver a las emociones y a ese trato personal que finalmente nos convierte en eso, en seres humanos que nos distinguen de otras especies. Gracias, Esdra, gracias por tu tiempo y nos vemos próximamente en otra entrevista. ¿Te parece bien? Claro que sí, muchas gracias, Nadia, y muchas gracias, Enlace Judío, por esta plática. Hasta la próxima.